seguimos aquí en vivo en el ambiente de la tarde. Estamos conversando con el doctor Robert Paulino, que nos visita por segunda vez a nuestra cabina. Y la verdad es que de repente, que si la medida de la tercera dosis, hay mucha gente que increíblemente todavía tiene muchas dudas con el tema de la vacuna. Y también que se han agregado otros elementos, doctor. El tema de la vacuna para niños, que si ya hay que vacunarlo, que cómo va a ser ese operativo. Y hay una serie de situaciones en torno a la vacuna que sigue pues causando en algunos reacciones adversas. Entonces, de repente, para hablar de todo este esquema, de si en República Dominicana estamos haciendo esto porque sí, si internacionalmente se está procediendo con tercera dosis. Vamos a hablar ampliamente de este tema con el doctor Robert Paulino, que nos visita. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias, Wanda, por la invitación otra vez aquí a tu programa y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan el día de hoy. Bueno, sí, mucho se ha hablado sobre el Programa Nacional de Vacunación desde el principio del 2020. 2021 hemos estado vacunando, Sí. Se ha ido escalando. Y bueno, como es dinámico, es un proceso que vamos aprendiendo de su implementación, a pesar de que los programas de vacunación no son de ahora, son programas de vacunación que siempre han existido, que lo único que cambia es cuál vacuna vamos a implementar, el tipo de logística que se debe de establecer dependiendo del tipo de vacuna que vamos a utilizar. Son de las particularidades que cambian, pero después las estrategias de cómo vacunamos, dónde vacunamos, en el momento en el que vacunamos son las mismas. Respecto a los niños, por ejemplo, que es uno de los temas que surgen en este momento. Y que preocupan bastante. Yo, por ejemplo, que tengo niños dentro de ese rango que va a empezar a vacunarse. Sí, bueno, en nuestras experiencias anteriores con otras vacunas de plataformas similares, cuando yo digo plataforma, me refiero a que el tipo de vacuna que vamos a utilizar tiene las mismas características. Es decir, antes habíamos vacunado contra el polio, vacunamos contra el polio. La vacuna del polio es una vacuna de virus atenuado. La vacuna de Sinovac del coronavirus también es una vacuna de virus atenuado. Por consiguiente, son de la misma plataforma. Diferentes plataformas serían las vacunas de ARN mensajero como las de Pfizer. Okay. Entonces, desde el punto de vista de esa plataforma, tenemos mucha experiencia de cuáles serían los efectos secundarios que podrían ocurrir, qué podríamos esperar dentro de la respuesta inmunológica del individuo y en este caso de los niños. ¿Por qué? Porque nosotros vacunamos contra el polio también en niños. Entonces, ¿podríamos tener alguna duda sobre el utilizar alguna plataforma que ya conociésemos? Bueno, siempre vamos a tener dudas, porque cuando tenemos nuevas vacunas como la de Pfizer, que nunca se habían utilizado antes, pues surgen las dudas, principalmente para los padres, como tú mencionabas. Claro. ¿Qué vamos a hacer cuando se le ponga la vacuna y el niño desarrolle fiebre? ¿O qué podría pasar? Y siempre pensamos lo peor. La pregunta que nos hacemos es, ¿seguro vacunar a los niños con estas vacunas? Sí. Y no me refiero directamente a las vacunas que se están produciendo, que en el programa anterior usted me mencionaba que era para marzo, que podíamos recibir vacuna de COVID para niños, sino para el esquema actual que tenemos, vacunarla con esas mismas vacunas, nosotros le decimos la vacuna china, pero que es con la que se supone que van a empezar ahora para trabajar con niños. Bueno, hubo una gran discusión sobre la decisión de si íbamos a utilizar o no la vacuna de Sinovac para empezar a vacunar por una sencilla razón. Lo que hemos aprendido durante estos meses es que desafortunadamente las vacunas de virus atenuado como la de Sinovac, frente a las variantes de preocupación que están circulando en la actualidad, funcionan muy poco. Por consiguiente, utilizar la vacuna de Sinovac para empezar no sería la solución terminal y tenemos que estar muy claros. Vamos a saber que para los esquemas de vacunación en niños no vamos a tener una sola dosis, sino que vamos a tener varias dosis y muy probablemente van a ser 3 dosis, porque es el estándar de lo que se está utilizando en la actualidad. Por consiguiente, empezar con las vacunas de Sinovac, que son las que tenemos disponibles en este momento, no es una idea descabellada, pero tenemos que saber que no es una vacuna que necesariamente va a responder en este momento a lo que necesitamos. Bien, yo hubiese optado más por esperar hasta marzo para utilizar la vacuna de Pfizer pediátrica que estaría disponible, porque
Una cosa importante para quienes nos escuchan, la vacuna que se utiliza en la actualidad, que nosotros tenemos en el país, que están compradas, que están en los refrigeradores a menos 70, son para adultos. Y No las para niños. concentraciones Ok. son diferentes. Por consiguiente, cuando decimos, pero tenemos vacuna, ¿por qué no estamos vacunando a los niños con esa de Pfizer? Es que son diferentes. O sea, la composición, los microgramos que puede tener de un componente y de otro son diferentes. Y por lo tanto, no se pueden fragmentar. Las vacunas de ARN mensajero no se fragmentan. O sea, no se pone de un mismo frasquito varias veces, Y sino que si que tú se le tienen que pones un reconvertir. chin, ya tú le ahí está bien. Exactamente. Además de que tenemos que entender que es un sistema inmunológico inmaduro, que lo estamos enseñando o entrenando, que es lo que pasa con los niños. Por eso ustedes ven que los programas, los planes de vacunación de los niños empiezan muy pequeñitos y van evolucionando en el tiempo y se van repitiendo. De hecho, ustedes pueden ver en la tarjeta de vacunación de sus hijos, le pusieron la pentavalente. Ah, mira, pero tenía la misma vacuna que se utilizó cuando tenía un mes de edad. O sea, se repitió. Entonces se repiten porque necesitan un refuerzo. Okay. Pues así mismo pasa con la vacuna de la COVID-19. Vamos a necesitar refuerzos y ese refuerzo muy probablemente va a venir de Pfizer en el momento que lo tengamos disponible. Empezar a vacunar en estos momentos reduce la carga de enfermedad. La carga de enfermedad significa que vamos a tener cantidades de anticuerpos circulando dentro de la comunidad. Eso va a presionar la capacidad del virus multiplicarse. Las vacunas no previenen que el virus entre en la célula del huésped, es decir, de nosotros, pero sí previenen que se multiplique en la misma forma de como si no estuviese vacunado la persona. Es decir, si yo estoy vacunado, mi carga viral, la cantidad de virus en mí que se va a encontrar va a ser menor que la de una persona que no está vacunada. Aunque esa vacuna no te esté protegiendo contra la cepa que esté circulando en este momento. Exactamente, porque nosotros estamos asumiendo que todo el que se infectó durante los meses anteriores, el mes pasado principalmente, todos fueron con Omicron. Y eso no es así. Nosotros tenemos otras variantes que están circulando y una va desplazando a la otra en un momento. En un momento pensamos que la Delta iba a ser la más común, pero no fue así, fue la Mu. Entonces, esa dinámica molecular que se da entre las diferentes variantes no es una constante. Por consiguiente, siempre tener anticuerpos neutralizantes circulando en la población, no importa contra qué variante sea, siempre van a ser beneficiosos comparado con no tener ninguno. Y eso genera una presión de grupo. Y la presión de grupo va a provocar a largo plazo que el virus empiece en cantidades en la comunidad a ser menor y por consiguiente menos transmisible y vaya rompiéndose la cadena de transmisión. Por eso ustedes vieron que, por ejemplo, en una familia que estaban todos vacunados, se infectaba uno, todo el mundo se asustaba, decía, bueno, se van a infectar todos. Y realmente no se infectaban todos. Porque bueno, las medidas de prevención siempre son importantes, pero tener la vacunación provocaba una reducción en el volumen, en la cantidad. La multiplicación. Exactamente. Y eso se genera y se maxifica cuando tú lo tienes en la comunidad completa. Pues los niños representan un porcentaje importante de la población. Y esa población representa un nicho de multiplicación viral que se va permitiendo que siga ocurriendo. Los niños o menores de edad, por lo general, no desarrollan manifestaciones clínicas severas, salvo algunas excepciones que se han observado de un síndrome inflamatorio multisistémico, que es bastante malo, y también el long COVID o secuelas de COVID o COVID prolongado, que puede aparecer en los niños también y se ha descrito. Por consiguiente, si vamos a tomar como parámetro que los niños no se enferman y no llegan a las unidades de cuidado intensivo, para no vacunarnos, estamos cometiendo un error. Deberíamos de entender que tenemos que generar una presión de grupo, una presión comunitaria. Siempre le decíamos al principio, tenemos que lograr la inmunidad de rebaño. La famosa inmunidad de rebaño. Eso es la inmunidad de rebaño. La inmunidad que se genera o la presión que se genera desde la comunidad hacia un virus o un microbio determinado. Ok.
¿qué reacciones adversas o efectos secundarios puede darse en niños? La aplicación, a ver, de repente lo que quisiera es ilustrar con la pregunta, pero a su vez establecer los dos esquemas. Ujú. La que tenemos actualmente en la Exacto. República Dominicana, Y la que podríamos tener. que es versus a la que pudiéramos tener cuando Exacto. empiecen a llegar las Pfizer, que sí son vacunas para público pediátrico. Exactamente. Nota, la Sinovac se utilizó en niños y hicieron ensayos clínicos en niños Ok. en China. ¿Cuál es el asunto? Que la mayoría de esos ensayos clínicos se hicieron al principio de la pandemia. Por consiguiente, si yo fuera el dueño de Sinovac, ya estuviese haciendo otra vacuna para la nueva variante, pero eso no ha ocurrido. Bien, entonces, los efectos secundarios de la Sinovac, eso lo vimos también en adultos y en los estudios de casos que se han publicado con el uso de la Coronavac, que es la marca que se utiliza internacionalmente, son muy leves, dolor en el lugar de la inyección, somnolencia y cansancio. En el caso de la Pfizer, se ha descrito también manifestaciones muy similares, pero la respuesta de inflamatoria que se genera es un poco más elevada. Por consiguiente, da más dolor si la comparamos con la Sinovac. Eso ha sido uno de los elementos que hemos visto. Y en algún momento se sugirió que aparecían eventos trombóticos que estaban relacionados con la vacuna. Los eventos trombóticos relacionados a la vacuna se relacionaron con la vacuna de AstraZeneca, la vacuna de adenovirus, no necesariamente con Pfizer. Lo que pasa es que tuvimos muchos países que estuvieron vacunando con muchas plataformas diferentes, igual que nosotros. Nosotros también lo hicimos de esa manera y se identificaron estudios de caso. Pero los estudios de caso no fueron estadísticamente significativos para decir que poner la vacuna versus no ponerla era mejor o superior. Por consiguiente, uno hace un análisis de costo-beneficio. ¿Cuál es el costo y cuál es el beneficio de poner la vacuna? Bueno, pues tenemos más beneficios que tal vez los efectos adversos que pudiesen aparecer en la población. Si nos ponemos la vacuna de influenza, nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que no nos la ponemos y no nos enteramos en el tiempo y pasa como desapercibido. Ahora, yo creo que una de las cosas positivas que ha surgido con la COVID-19 es que hay una visión diferente de la población respecto a las vacunas. Ya la gente se preocupa por averiguar, ve acá, me pusieron tal o cual vacuna. Y yo creo que eso va a ser un saldo positivo que vamos a tener a futuro. Ya la gente anda preguntando, ¿me debería de poner la vacuna de la influenza? Y hay otros virus también, que hay vacunas. Yo no debería de ponerme eso. Entonces, ya los pacientes te preguntan, te indagan. Antes era muy pasivo. Ahora tenemos una reacción de la comunidad de demanda. Y bueno, los sistemas de salud tienen que estar preparados para esa demanda, porque no vamos a hacer nada con hacer que la gente se interese y después no tener primero información y segundo el producto disponible. Exactamente. Doctor, ¿cuándo preocuparnos con síntomas o efectos secundarios luego de habernos puesto una vacuna COVID? Cuando los síntomas perduran más allá de 72 horas. Por lo general, todas las vacunas que generan algún tipo de efecto secundario desaparecen en las primeras 48 horas. Okay. Así que si aparecen manifestaciones más allá de 3 días después de haberse colocado, bueno, pues es importante que se acerquen a un servicio médico o a su médico. Okay. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una nueva resolución dando pues un plazo hasta mediados de febrero para exigir la obligatoriedad de una tercera dosis para la población, para que pueda accesar a los espacios públicos y privados que estén cerrados. Y hay varias preguntas en este sentido. Primero, la República Dominicana está trabajando con un esquema diferente a lo que está pasando fuera del país. En otros países está sucediendo esto también. Segunda pregunta. Luego de un rebrote tan alto de COVID que tuvimos en la República Dominicana, diciembre, enero, ¿qué tiempo es realmente el que debe esperar una persona para vacunarse con COVID si dio positivo de COVID? Vamos con estas dos para que la gente no se me enrede. Muy bien. La idea inicial, desde que empezamos a estudiar la vacuna de la COVID-19, era que íbamos a necesitar refuerzos.
que no iba a ser una dosis única. Y que por consiguiente íbamos a tener que aprender cuántas eran las dosis que vamos a necesitar. Lo que sabemos hoy día, hasta la fecha, en ensayos clínicos que se han hecho de personas que recibieron una tercera dosis y se le aplicó una cuarta dosis, el aumento en la respuesta inmunológica específica contra el virus no fue estadísticamente significativo cuando ponían 3 o cuando ponían 4. Por consiguiente, el número 3 es el número recomendado hasta el momento por la evidencia científica que tenemos. Okay. Por eso, los esquemas de vacunación a nivel internacional se han ajustado a 3 dosis. Una primera dosis, una segunda dosis al mes y una tercera dosis a los 5 a 6 meses de haber puesto la segunda dosis. 5 o 6 meses después de haberte puesto la segunda dosis. Exactamente. ¿Y si dimos positivo a COVID en ese interín? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué? Porque la infección, lo que sabemos hoy día es que la infección natural de la COVID depende primero de qué tipo de variante te infectó. Segundo, que no es protectora para todas las variantes. Si tú te infectaste con Delta, te puedes infectar con Omicron. Bien, porque no es una protección cruzada. Es decir, que vamos a tener en el futuro, si todas las variantes siguen circulando con la misma cantidad, que probablemente no va a ser así, es que vamos a tener la posibilidad de reinfectarnos de forma consecutiva. O sea, esto como un combo de muy parecido a la... coctelero. Hoy me puedo infectar con esta, mañana con otra. Okay. Muy parecido a lo que pasa con dengue, muy parecido a lo que pasa con los rinovirus, que son los que causan el resfriado común, Okay. y lo que pasa con la influenza. También, en julio del 2020, yo decía que teníamos que empezar a ver a la COVID-19 como la influenza, porque ya habíamos tenido experiencias sobre eso. Entonces, ¿por qué me refiero al asunto de la infección desde esa perspectiva? Es que la inflamación, la respuesta inmunológica que se genera en segundo por una infección, primero no va a ser prolongada, segundo, nos va a permitir que ocurra una reinfección de una forma más rápida y tercero, que no genera una inmunidad celular robusta como pasa con las vacunas. Por consiguiente, una exposición no equivale a una vacuna. Y eso yo creo que hay que ser muy claro. Cuando usted se le dice, bueno, te infectaste, esto es como que te pusiste un refuerzo. No, porque son mecanismos inflamatorios distintos. Una infección natural no es lo mismo que una vacuna. O sea, la gente se puede vacunar inmediatamente. No importa. Cuando tú termines tus síntomas, sí. Hay 3 escenarios. 1, si usted tuvo la infección y tuvo que llegar a una unidad de cuidados intensivos, y tuvo que estar intubado, pues es importante consultar con su médico porque el sistema inmunológico estaba muy afectado. Okay. El segundo escenario es si estuvo ingresado y recibió anticuerpos monoclonales, que son un tipo de medicamentos que utilizamos, que se utilizan en algunos momentos, se deben de esperar 6 meses para poner la vacuna, porque esos anticuerpos se quedan circulando y bloquean la vacuna. Y el tercer escenario, que es el más común, casi el 90% de las personas, más del 90% de las personas que se infectan, son ese escenario. Me infecté, tuve síntomas leves, me dieron tratamiento, me mejoré. A los 10 días después de tener el inicio de los síntomas, ya estoy negativo. 72 horas después usted va y se pone su vacuna sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el mecanismo de generación de memoria inmunológica, el objetivo no es generar anticuerpos, el objetivo es generar memoria celular, hacer que nuestro sistema inmunológico recuerde ese virus. Exactamente. ¿Para qué? Para que si tenemos una segunda exposición, los síntomas sean leves, como le pasó a muchas personas que se infectaron durante este periodo, que ya tenían su tercera dosis. Y también, y algo muy importante, es que hemos observado que las personas que recibieron la tercera dosis, 2 o 3 dosis de la vacuna, no desarrollan en su mayoría secuelas de COVID.
Okay. Por consiguiente, ahí hay otro beneficio más. No es solamente que no te va a prevenir que te agraves y que te lleven a la unidad de cuidado intensivo, sino que también va a prevenir que tú generes secuelas a largo plazo. Y yo creo que eso es muy importante porque la gente joven entiende que como, claro, su sistema inmunológico está muy bien, no me va a pasar nada, yo me infecto y ya, se acabó la historia. Bueno, pero luego entonces empiezas a desarrollar manifestaciones clínicas secundarias y secuelas causadas por la COVID-19. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. O sea, tenemos muchas personas que se están acercando a los centros de salud con manifestaciones neurológicas asociadas al long COVID. Y eso pasa en personas jóvenes. No a la vacuna, sino a la infección del virus. Exactamente. Sobre todo, ¿cuál es el público más vulnerable donde hemos visto esto? En personas jóvenes. Oh, no en adultos mayores, No como en se pudiera adultos esperar mayores. o pensar. Exactamente. Okay. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico es robusto. La respuesta inmunológica que se genera por la infección es... cuando nosotros tenemos una infección es como que usted le pone un fósforo a una cubeta llena de gasolina. Okay. Eso prende. Entonces tú tienes un sistema inmunológico robusto porque tú eres una persona joven, porque no tienes comorbilidades, desarrolla una respuesta exacerbada a una infección viral y luego entonces quedan un grupo de células reactivas, que es como se le llama eso en inmunología, que van generando daño tisular en el tejido a largo plazo. Aparecen muchas personas con artritis reactivas, con dolor en las articulaciones, ¿y por qué será? Pero yo no recuerdo que cuando tuve la infección me dolían tanto, ahora me duelen tanto. Bueno, eso es una artritis reactiva causada por una infección viral que pasó hace poco tiempo. ¿Y puede desaparecer o ya se queda? No sabemos todavía, pero en algunos grupos de población que se infectaron en el pasado todavía 6 a 12 meses tienen secuelas de COVID. ¿Y de qué depende que una persona le quede secuela de COVID? Depende, bueno, cada persona es diferente, pero va a basarse fundamentalmente la respuesta de base del sistema inmunológico de la persona, del individuo, cómo está. Segundo, si ha tenido alguna deficiencia de micronutrientes que están relacionados con la respuesta celular, la respuesta inmunológica. Y tercero, por el estilo de vida. La aparición o el uso de cigarrillos. La juca, esas cosas. Exactamente. Okay. El alcohol, daño hepático, coinfecciones también, o porque tenga algún tipo de comorbilidades, porque sea diabético. Bueno, pues podría entonces eso estar relacionado con que aparezcan manifestaciones clínicas secundarias. Okay. Por último, doctor, ¿podemos entonces estar confiados en este esquema de tercera dosis que estamos aplicando en la República Dominicana? Quizás un poco cerrar la brecha del no creer, de no tener confianza en que si esto es un negocio que hay detrás o si realmente estamos hablando de que es un protocolo a nivel mundial que se está estableciendo para combatir el virus. Ya sabemos en todos los ensayos clínicos que para poder completar una respuesta inmunológica a largo plazo, y cuando digo a largo plazo que dure por lo menos 12 meses, necesitamos 3 dosis de la vacuna. Por consiguiente, el uso de los esquemas de 3 dosis hoy día son ya un estándar y es lo recomendado en todos los países. Casi todos los organismos reguladores han coincidido en que los hallazgos científicos han demostrado y han avalado que 3 dosis son las necesarias para poder mantener una respuesta inmunológica permanente, al menos durante un año consecutivo. Excelente, doctor. Bueno, usted va a tener que jugar un san conmigo, porque yo espero que usted no sea la última vez que usted venga al programa. Yo espero más adelante contar con su experiencia, su sapiencia y con todas esas informaciones importantes, interesantes y oportunas que podemos compartir con el público del ambiente de la tarde. Muchísimas gracias, Wanda, la verdad.